En el catolicismo, están enseñando que el Papa es puente, es mediador entre Dios y los hombres. Antes, decían que era María la mediadora. Ahora el Papa. Cuando en la verdad, no existen enseñanzas en la palabra de Dios de tal mentira del catolicismo. La palabra de Dios indica que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús y nadie más. ¿Por qué es Jesús el único puente o mediador entre Dios y los hombres? Porque es el único que fue a la cruz por nosotros. Porque es el único que nació bajo la ley, sin pecado y no conoció pecado. Porque Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y agradable a Dios. Pruebas bíblicas que Jesús es el único puente, mediador entre Dios y los hombres. El único que abogara por nosotros, es Jesús, no ningún papa ni mortal. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5 Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15 Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Gálatas 3:20 Yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6 Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:38-39 No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Juan 17:15 Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hebreos 8:6 Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21 Y, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Juan 16:8 El único mediador entre Dios y los hombres. Explorando su significado en la Biblia. ¿Sabías que tener un único mediador entre Dios y los hombres nos brinda un inmenso beneficio? En la Biblia encontramos que Jesucristo es ese mediador, quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Su sacrificio en la cruz nos otorga perdón de pecados y nos acerca a Dios de una manera única y especial. Descubre cómo este mediador transforma nuestras vidas y nos concede acceso directo al trono de gracia. Lo cual, ningún papa, ningún pastor, ningún mortal puede quitarnos los pecados, solo Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres. Un estudio bíblico profundo. El tema del único mediador entre Dios y los hombres es fundamental en la fe cristiana. En 1 Timoteo 2:5, la Biblia nos enseña claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta declaración nos lleva a comprender la exclusividad de Jesucristo como puente que une a la humanidad con Dios. Jesucristo, al ser completamente Dios y completamente hombre, es el único que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Su sacrificio en la cruz nos otorga perdón de pecados y nos permite acceder a la presencia santa de Dios. No hay otro ser, santo o ángel, que pueda ocupar el lugar de mediador entre Dios y los hombres. En Juan 14:6, Jesús mismo afirmó que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Esta afirmación refuerza la exclusividad de Jesucristo como mediador único entre Dios y los hombres. En un mundo lleno de creencias y filosofías diversas, es vital recordar que solo a través de Jesucristo podemos tener acceso a la salvación y a la comunión con Dios. Por lo tanto, como creyentes en Jesucristo, debemos aferrarnos a esta verdad bíblica y proclamarla con valentía. Jesucristo es nuestro mediador, nuestro redentor y nuestro único salvador. En Él encontramos gracia, perdón y vida eterna. Que nuestra fe en Él sea firme y nuestra confianza total en su obra redentora en la cruz. El Papa no es Dios ni igual a Dios. El Papa es un ser mortal. La importancia de un único mediador en la Biblia se destaca la figura del único mediador entre Dios y los hombres, lo cual nos lleva a reflexionar sobre su relevancia y significado en nuestra fe. Este mediador, según la Escritura, es Jesucristo, quien cumple un papel fundamental en la reconciliación de la humanidad con Dios.
Jesucristo es presentado como el único mediador en 1 Timoteo 2:5, donde se afirma que porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta declaración resalta la exclusividad de Jesucristo como el único puente que une a la humanidad con Dios. La función de un mediador es actuar como intermediario entre dos partes separadas o en conflicto. En el contexto espiritual, Jesucristo cumple este rol de manera perfecta al ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados y establecer así un puente de reconciliación con Dios. Su muerte en la cruz y su resurrección son la base a esta mediación única y efectiva. La singularidad de Jesucristo como mediador. Jesucristo es el único mediador porque es totalmente divino y totalmente humano. En él se unen la naturaleza divina y humana de forma perfecta, lo cual le permite comprender plenamente tanto a Dios como a la humanidad. Esta dualidad en su ser le capacita para cumplir su función mediadora de manera completa y eficaz. Además, Jesucristo es el único mediador porque es el único que ha ofrecido el sacrificio perfecto y suficiente por nuestros pecados. Su muerte en la cruz no solo expía nuestros pecados, sino que también restaura nuestra relación rota con Dios. No hay otro ser en la historia ni en la eternidad que haya hecho lo que Jesucristo hizo por nosotros. La implicancia de tener un único mediador. Reconocer a Jesucristo como el único mediador tiene profundas implicancias en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Al entender que solo a través de Cristo podemos acceder al Padre, se nos invita a depositar nuestra confianza y esperanza en Él como nuestro Salvador y Redentor. Esta verdad nos lleva a apreciar la gracia y el amor de Dios manifestados en la obra redentora de Jesucristo. Al comprender la exclusividad de su mediación, valoramos aún más el sacrificio que hizo por nosotros y nos acercamos a Dios con gratitud y reverencia. La respuesta ante el único mediador. Ante la realidad de Jesucristo como el único mediador, nuestra respuesta debe ser de entrega, adoración y obediencia. Reconocer su señorío en nuestra vida implica seguir sus enseñanzas, imitar su ejemplo y confiar plenamente en su promesa de vida eterna para aquellos que creen en él. Así, nos comprometemos a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios y a compartir el mensaje de salvación que solo se encuentra en Jesucristo. Nuestra vida y testimonio deben reflejar la realidad de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, invitando a otros a conocer y experimentar la gracia transformadora que Él ofrece. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres según la Biblia? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres según la Biblia. ¿Por qué se destaca la importancia de tener un único mediador en la relación entre Dios y los hombres? La importancia de tener un único mediador en la relación entre Dios y los hombres se destaca en la Biblia porque Jesucristo es el único que puede reconciliar a la humanidad con Dios debido a su sacrificio en la cruz, que nos permite ser perdonados y restaurar nuestra relación con Dios. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios según la enseñanza bíblica. Que en el catolicismo diga o se enseñe que el Papa es puente o mediador entre Dios y los hombres, a eso se le llama blasfemar contra el Espíritu Santo. Pues al decir tal cosa, al Papa lo están poniendo en el lugar de Dios, lo están haciendo Dios. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios jamás la perdonará. Lo cual, una vez que se blasfema contra el Espíritu Santo, no hay perdón de tal pecado. Y la condenación terna es visible. Al igual que decían que María era puente y mediadora entre Dios y los hombres por medio de Jesús. Otra blasfemia contra el Espíritu Santo. Solo alguien que nació bajo la ley, sin pecado, y no conoció pecado, y fue a la cruz por nosotros, es puente, es mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesús el Hijo de Dios. Y nadie más. Y los creyentes o feligreses católicos, son ciegos y sordos porque no quieren ver ni oír. Prefieren confiar en los hombres que en Dios. Y la confianza la tienen en sus líderes. Desechando la verdad de Dios y aceptando la mentira de Satanás. Un sacerdote, no es mediador entre Dios y los hombres. Sino que, es un criado, un servidor de Dios, y que cuida de las ovejas del Señor. Como ordenó Jesús al apóstol Pedro. Juan 21, 15, 18. Apacienta mis ovejas. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
17 Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? Y le respondió Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo apacienta mis ovejas. 18 De cierto te digo cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Pedro jamás fue nombrado papa ni puente ni mediador entre Dios y los hombres. Todos hemos nacido pecadores, y en un momento dado, hemos practicado el pecado. Y cuando Jesús nos quita el pecado, nos limpia el pecado. No indica que ya seamos sin pecado. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, nos hace caer de nuevo. Un ejemplo muy claro. Fue el Papa Francisco. Las veces que fallo, que se enojó con otras personas como se mostró en vídeos. De como en vídeos, dijo que la cruz, era el fracaso de Dios y otras blasfemias más. Así que, ¿cómo puede ser puente o mediador entre Dios y los hombres, un hombre que nació bajo la ley y el pecado, y que no fue a la cruz por nuestros pecados? Así que, católicos, bases bíblicas donde diga que el Papa es puente o mediador entre Dios y los hombres.